Vamos a hablar con Beatriz Robles, tecnóloga de los alimentos. Beatriz, arratsaldeon, muy buenas tardes. Cuéntanos, primero, ¿qué es ser tecnóloga de los alimentos? Hola, buenas tardes. Bueno, pues es una profesión desconocida, pero somos básicamente los que nos ocupamos de la seguridad alimentaria, de la legislación de los alimentos que se ponen a la venta en el mercado y también del desarrollo de nuevos alimentos en la industria. Ajá, cuéntanos, entonces, ¿a quién ayudáis o a quién asesoráis en este sentido? Pues fundamentalmente a la industria alimentaria, pero también tenemos un compromiso importante con los consumidores para que conozcan cómo se deben manipular los alimentos para comerlos en las mejores condiciones posible y que no nos produzca toxoinfecciones, que es de lo que estabais hablando en este momento. Claro. Por eso, Beatriz, eres la persona adecuada e indicada para que esta tarde nos resuelvan una serie de dudas. Pero primero, antes de que entremos a nivel práctico, porque tengo un montón de dudas, incluso se nos planteaban en la redacción dudas que comentábamos entre nosotros, oye, ¿y alguna vez esto? ¿Y esto tal? Ahora voy con ellas, pero primero, oye, lo que está pasando, estas noticias que hemos recibido sobre el tema del restaurante, esa intoxicación por esa seta, por la colmenilla, las alarmas que están surgiendo, incluso 10 años después de una noticia que ha pasado con lo de los espaguetis, ¿por qué hay esta sensación de que tenemos que estar alarmados y más últimamente? Bueno, en realidad hay que tener muy claro que la mayor parte de las intoxicaciones alimentarias se producen en el hogar, no cuando comemos fuera, que es lo que estabais comentando en este momento. Que hayan saltado ahora varias, bueno, pues puede ser fruto de la casualidad. Por ejemplo, lo que estabais comentando de los espaguetis, ya habéis dicho que era una intoxicación que se produjo hace 10 años, que se recogió en una revista científica hace 10 años y que de repente se ha hecho viral pues porque alguien ha subido un vídeo a YouTube contando la historia, que es verdad que parece muy impresionante, un estudiante que fallece con 20 años simplemente por haber comido unos espaguetis, pero en realidad era una intoxicación por una bacteria que conocemos, que se llama Bacillus cereus, conocemos perfectamente cómo se desarrolla, qué problemas tiene y con unas buenas prácticas de manipulación, una manipulación higiénica de los alimentos, no supone ningún problema en absoluto. Pero claro, este chico tuvo unos espaguetis 5 días a temperatura ambiente, que es lo que insistimos los tecnólogos una y otra vez en que no se debe hacer. Y por otra parte, el tema de las colmenillas, todavía hay que dilucidar si han sido realmente las causantes de la muerte. Parece que de la intoxicación alimentaria del resto de personas es verdad que pueden estar implicadas estas setas, pero en el caso de la muerte es probable que haya otros condicionantes, porque aunque sí que son neurotóxicas y sí que pueden provocar problemas digestivos, están siempre muy controladas, se tienen que vender, la legislación establece que se vendan con un tratamiento de desecación y un cocinado para eliminar todos los compuestos que producen problemas y tenemos que esperar un poco para ver qué es lo que ha pasado en este caso. Nosotros, desde luego, nos fiamos de los establecimientos, sobre todo que tenemos a nuestro alrededor, que conocemos, que sabemos que hay unas garantías de calidad y de sanidad y de seguridad que son legisladas y que son reguladas y que son controladas. Incluso conocemos a uno de los que las controlaba, que era el gran Echaniz, que es un colaborador de este programa, con lo cual tenemos plena confianza. En nuestra casa es donde vemos el problema. Consejo básico que nos dirías, o ese primer consejo que lanzarías a las personas que nos están viendo, a mis queridos colaboradores sobre todo también, sobre cómo debemos manipular y mantener los alimentos. El primer consejo que daría es que tengamos siempre en cuenta en la manipulación de los alimentos que estamos jugando con la seguridad alimentaria. Muchas veces lo que pensamos es que, bueno, que una intoxicación alimentaria son unos días de síntomas gastrointestinales que son muy incómodos, pero que, bueno, que remite y no tiene mayor problema, y la mayor parte de las veces es así. Pero hay que tener en cuenta que hay otras intoxicaciones y toxoinfecciones muy graves que pueden dejarnos secuelas y que pueden incluso ser, en algunos casos, tener consecuencias fatales. Entonces, lo primero, tener siempre en mente la seguridad alimentaria por delante y siempre insistimos en las temperaturas. También lo habéis comentado en el plató. Mantener las temperaturas, la cadena de frío con todos los alimentos. No fiarnos de que, bueno, como es invierno, seguro que la temperatura no es demasiado alta y lo puedo dejar a temperatura ambiente. Beatriz, ya lo has visto, hay diferencia, claro, lo veíamos en el vídeo, ¿no? Alimentos crudos, alimentos que son cocinados, ¿cuánto tienen que durar? Vamos a comenzar, si te parece, por los crudos. Los crudos, entiendo que tenemos que mantenerlos en la nevera. ¿Por cuánto tiempo pueden estar en una nevera un alimento crudo, una pechuga de pollo? Bueno, tenemos que tener en cuenta que hay alimentos que se consideran de alto riesgo
que son los que pueden contener patógenos, microorganismos patógenos, que nos pueden producir enfermedades a veces muy graves, como he dicho. Los alimentos de alto riesgo son aquellos que son de origen animal. Por ejemplo, precisamente estaba oyendo lo de la mayonesa. Lleva huevo. En ese caso sería un alimento de alto riesgo. Los alimentos como pescados, carnes, los lácteos, esos se consideran de alto riesgo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con ellos, mantener siempre la cadena del frío y desde luego no tomar una mayonesa 10 días después de haberla elaborado. Los alimentos que contienen huevo, como máximo un día en el frigorífico a la temperatura más baja posible. Si puede ser a 4 grados, mejor que a 8 grados. Al filo de lo imposible, es como le conocen a Elisa Palenzuela en su cocina. Sigo viva, sigo viva. Sigue viva y sigue coleando. Sobre todo coleando, Elisa. Beatriz, háblanos también de qué sentido, porque esto y también es una discusión, de qué sentido nuestro olfato, vista, tacto, tenemos que fiarnos a la hora de analizar un alimento. Bueno, evidentemente, si percibimos cualquier olor, aspecto, textura extraña, lo tenemos que desechar. Pero eso no quiere decir que porque los alimentos no tengan estas características raras, nos los podamos comer, porque muchas veces los alimentos pueden tener microorganismos patógenos y no presentan ninguna alteración. Por lo tanto, no es seguro comernos un alimento simplemente porque no esté alterado. Tenemos que respetar las temperaturas de refrigeración y desecharlos. En el caso de los alimentos, por ejemplo, de origen animal, carnes, pescados, a los 2-3 días deberíamos desecharlos si no los hemos cocinado. Y una vez que estén cocinados, lo mismo, 2-3 días como mucho. Nunca fiarnos de nuestros sentidos para determinar si el alimento está o no en buen estado. Claro, 2-3 días. Es verdad que muchos alimentos, si compras carne y la tienes cruda y enseguida notas que ese color es amoratado o se está amoratando e incluso tiene cierto olor, yo creo que eso es una señal inequívoca de que eso hay que desecharlo, ¿verdad? Exactamente, por supuesto, cualquier signo de alteración es lo típico que pasa con la leche cuando se pone agria o con el pescado cuando huele mal, porque lleva 2 o 3 días en el frigo. Ahí no tenemos ninguna duda, directamente hay que tirarlos a la basura. Pero, ojo, mucho cuidado porque hay algunos microorganismos que no producen ninguna alteración, como puede ser la salmonela, la típica del huevo, o como puede ser incluso microorganismos como el Clostridium botulinum, el que provoca la intoxicación que conocemos como botulismo, que es muy grave y no producen ninguna alteración visual en el organismo, en el alimento, ni apreciable de ninguna manera. La pregunta que nos hacemos todos, el yogur que se ha pasado la fecha, ¿con cuánto tiempo podemos comernos ese yogur si la fecha ha pasado? ¿Una semana, un mes, un año, como decía Guzmán? No, un año no. Lo has dicho antes. He dicho caducaos un par de semanas. Bueno, en el yogur en realidad se puede poner fecha de consumo preferente o fecha de caducidad. Es en lo que nos tenemos que fijar. Si pone fecha de consumo preferente, lo que quiere decir es que aunque superemos esa fecha, el yogur puede comerse sin problemas de seguridad. Es posible que esté más ácido, que tenga alguna característica sensorial que no nos convenza mucho, pero el yogur se puede comer. Pero si pone fecha de caducidad, ahí sí que quiere decir que a partir de esa fecha el producto no es seguro y por lo tanto tendríamos que desecharlo. En un yogur natural, por ejemplo, no habría problema y generalmente va a poner fecha de consumo preferente, pero hay yogures que se elaboran con otros ingredientes, con frutas, con frutos secos, algunos incluso, aunque los consideramos yogures, son leches fermentadas que tienen una acidez, son menos ácidos, tienen un pH más elevado y duran menos, así que siempre vamos a respetar la fecha que nos ponga en el envase. Si es de consumo preferente podemos sobrepasarla, si es de caducidad tenemos que desecharlo. Ya por curiosidad, Beatriz, una leche que has abierto, por ejemplo, yo tomo desnatada, pero a veces entera para hacer salchichas o puré de patata. Esa leche entera me dura varios días. ¿Cuánto tiempo puede estar en mi nevera? Pues realmente tendría que estar como máximo unos 3-4 días. A partir de entonces tendríamos que tirarla. Vale, vale.
A veces me pasa algún día más, Lo que pasa que luego es lo que decía antes, la memoria, que me juega malas pasadas y dices, lleva aquí un par de días. Lo mismo me pasa con el vino blanco, con el que también hago las salchichas. El vino blanco que lo dejo en la nevera también, ¿ese puede estar más tiempo? ¿Incluso algún mes? Sí, en el caso del vino blanco no hay problema. No hay problema y podríamos tenerlo abierto. También nos pasa con algunas salsas. Por ejemplo, pasa con el tabasco. Se puede tener mucho tiempo abierto dentro del frigorífico y no hay ningún problema, no supone ningún riesgo. Yo tenía una mostaza que llevaba un año. Esa la he tirado ya sin mirar. De hecho, ya lleva un año y no la he abierto. Beatriz, te lanzo la pregunta porque hemos hablado de en casa, pero ¿y fuera de casa? Cuando vamos a un restaurante, cuando vamos a un bar de pinchos, ¿qué tenemos que poner la lupa? ¿En qué tenemos que fijarnos? Hay cosas que son como muy evidentes. Por ejemplo, es muy habitual encontrar locales en los que las tortillas están a temperatura ambiente o incluso que no hay vitrinas que separen al público de los alimentos. En esos casos tendríamos que tener mucho cuidado porque son prácticas que no están permitidas y que ponen en riesgo los alimentos por la contaminación que puede haber. Por lo tanto, a veces es una cuestión de sentido común también ver la higiene en general del local, las prácticas que llevan a cabo las personas que nos están atendiendo, si se lavan las manos, si pasan la misma bayeta con la que están limpiando una encimera y pasan por otro sitio y van esparciendo esa contaminación. Son un poco cosas de sentido común, pero a veces otras, como lo que comento de las tortillas a temperatura ambiente, ya las tenemos como asumidas que son normales y no son normales y son un riesgo. Claro, porque llevan huevo, ¿no? Todo lo que sea venga de un animal tenemos que tener ojo con ello. También se dice de la ensaladilla rusa, ¿no? Fijarse un poquito, porque ahí también estamos hablando de mahonesa, que si es de la de Elisa Valenzuela puede llevar un año allí, ¿no? Sí, la ensaladilla es otro de los alimentos típicos y es típico por lo mismo, porque lleva huevo. En teoría debería estar elaborado con huevina, con huevo pasteurizado, porque en los restaurantes no se puede utilizar huevo a menos que se caliente por encima de los 75 grados. Como en la mayonesa se usa crudo, no pueden usar huevo fresco. Pero también si lo vemos en unas vitrinas que no estén refrigeradas, esa ensaladilla rusa, tendríamos que sospechar o ser prudentes. Yo desde luego no me lo pediría como pincho. Claro, hay que ser prudente y sentido común, que es un poco lo que impera en esta mesa hoy, menos con Elisa. Beatriz, para despedirte, una pregunta que hacemos muchos, que es la de, oye, tengo un alimento, compro carne y de repente a los 2 días digo, ahí va, al final no la voy a comer y la congelo. ¿Es eso correcto? Bien, lo ideal habría sido congelarla en el momento que la compras. Pero bueno, el daño ya está hecho y si han pasado solo 2 días, en ese caso sí que lo podemos congelar. Si estamos hablando de 4 o 5 días, aunque la carne aparentemente esté en buen estado, no debemos congelarla. En la congelación no se destruyen los microorganismos, solo se para su crecimiento. Los que estaban en el momento que congelamos la carne, cuando la descongelamos, van a seguir ahí y van a seguir multiplicándose. Por lo tanto, sí, tendríamos que haberlo hecho al principio, pero bueno, si han pasado 2 días, sí que se puede hacer. Vale, pero cuidado con que sea la solución de que incluso cuando pasan 3 días y tiene ese color, bueno, antes de ver ese color moradito, lo meto en el congelador, que coge otro color y luego ya cuando vuelva seguirá exactamente igual. Gracias, Beatriz. Es que ricasco, Beatriz, por todo lo que nos has contado, nos has ayudado de manera muy práctica, que era un poco lo que queríamos también, y nos has quitado esa alarma que a lo mejor teníamos dentro, simplemente vigilando un poquito cómo manipulamos, que al final no es más que un poco de sentido común. Un abrazo, Beatriz, es que ricasco. Qué cocina más apañada tenía Beatriz. Igualmente, hasta luego.